Buenos días. Bienvenidos a esta ceremonia para develar la placa Rosario Castellanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Anita, buen día. A esta ceremonia. Muy buenos días. Soy Ana Buendía y junto con Magda Carrillo los acompañaremos en la transmisión de este evento. Los invitamos a que nos continúen por el canal de YouTube del Plantel Azcapotzalco. ¿Y qué les parece si para iniciar recordamos un poco la vida y obra de Rosario Castellanos, una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX? Adelante. La vida y obra de Rosario Castellanos. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme presentarnos. Está con nosotros el director del plantel Azcapotzalco, el doctor Javier Consuelo Hernández. Permítanme presentarnos. También se encuentra con nosotros la maestra Beatriz Almanza, secretaria académica del plantel. El licenciado Antonio Nájera, secretario de Servicios Escolares, y el contador Celfo Sarabia, él es el secretario administrativo. También se encuentra con nosotros la maestra Patricia López Abundio. Ella es secretaria de Servicios de Apoyo al Aprendizaje de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias por su presencia. Continuemos con este programa. Sin lugar a dudas, Rosario Castellanos es un gran símbolo del feminismo latinoamericano, además de importante promotora de la cultura. A continuación, les presentamos un momento musical a cargo del profesor Ricardo Vargas, que nos deleitará con el piano con la siguiente melodía. Vamos a escucharlo y regresamos. A cargo del profesor Ricardo Vargas, que nos deleitará con el piano con la siguiente melodía. Vamos a escucharlo y regresamos.
Desamor de Rosario Castellanos. Y me vio como se mira a través de un cristal, o del aire, o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia, sin identificar, y es arrojado a la fosa común. Muchísimas gracias. Enseguida tendremos justamente la charla de la maestra Celia Cruz. Ella nos hablará un poquito de lo que ha sido la vida de este personaje tan icónico en nuestra literatura, en nuestra vida como universitarios, pero sobre todo como este emblema del feminismo en Latinoamérica. Adelante, maestra Celia. Doctor Javier Consuelo Hernández, director de la Escuela Nacional, Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Azcapotzalco. Apreciables autoridades, queridos profesores y estudiantes. Doctor Consuelo, le agradezco la distinción que me confiere. Me honra participar en la inauguración de este recinto que llevará el nombre de la distinguida universitaria, docente y escritora Rosario Castellanos. Espacio dirigido a los jóvenes estudiantes de nuestro plantel, que contribuirá significativamente en su formación profundamente humanista y científica, a través del contacto con los textos que enriquecerán su formación básica. Porque ellos, nuestros jóvenes, son nuestra esperanza de un México mejor. Y solo a ellos podemos enseñarles ese otro modo de ser humano y libre que tanto anheló Rosario Castellanos. Permítanme, en este memorable día, hablar de la trascendencia que tuvo para las mujeres mexicanas Rosario Castellanos, y en particular de su producción poética. Nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925 y murió en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974.
siendo embajadora de México en Israel. Vivió su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas. Regresó a la capital a los 16 años. En la Universidad Nacional Autónoma de México estudió la licenciatura y maestría en filosofía. Castellanos fue una universitaria de toda la vida, no solo como estudiante y como maestra, sino también como funcionaria de la universidad. Fue directora de prensa y difusión durante el rectorado de Ignacio Chávez, y fue precisamente esa parte de la política universitaria la que le generó una enorme frustración y desencanto, porque puso en evidencia las peores prácticas del porrismo y de la injerencia gubernamental en la vida universitaria. Por esta época y hasta 1974, fue catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras. Ejerció con gran éxito el magisterio en México y en el extranjero. En los Estados Unidos, como maestra invitada por las universidades de Wisconsin y Bloomington, los años de 1966 y 1967, y en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, desde su nombramiento como embajadora de México en ese país hasta su muerte. En su destacada trayectoria recibió las siguientes becas. En 1950, el Instituto de Cultura Hispánica le concedió una beca y permaneció en España de 1951 a 1952. En 1956 le otorgaron la beca Rockefeller. Más tarde, la del Centro Mexicano de Escritores. Entre los reconocimientos que recibió se destacan el Premio Chiapas en 1958 por Balún Canán, el Premio Javier Villaurrutia en 1961 por Ciudad Real, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en 1962 por Oficio de Tinieblas, el Premio Carlos Trullet de Letras en 1967. ¿Quién fue Rosario Castellanos? Dice al respecto Elena Poniatowska: fue ante todo una mujer de letras, vio claramente su vocación de escritora y ejerció siempre el oficio de escribir. Amó esencialmente la literatura, la estudió, la divulgó, fue la precursora intelectual de la liberación de las mujeres mexicanas. Al denunciar en su discurso oficial emitido en el Museo Nacional de Antropología e Historia el trato indigno, injusto e inequitativo entre hombres y mujeres. Su producción escrita desde 1955 estaba encaminada hacia ese grito de denuncia. El tema de la discriminación y de la marginación, tanto de los indígenas como de las mujeres, fue una constante en la producción literaria de Rosario Castellanos, dado que en su desarrollo personal se encontró con el papel secundario al que estaba relegada la mujer en prácticamente todas las facetas de la vida en la Ciudad de México. Cabe destacar que su argumento feminista nunca fue en el sentido que muchos la podrían interpretar de militancia, sino más bien la reivindicación de los derechos de la mujer. Al encontrar espacios semejantes, justos e iguales para la mujer, en todas sus quehaceres, tanto en la vida privada, personal y familiar, como en la academia y la política. Su paso por el mundo de los escritores, que no era precisamente muy igualitario, le sirvió para reforzar esas convicciones. En este sentido, coincide su tesis con la de Simone de Beauvoir. La mujer no nace, se hace.
Rosario Castellanos vivió para escribir y para ejercer la enseñanza. Fueron dos ejes imprescindibles de su existencia. Rosario Castellanos llevaba inherente la aptitud por enseñar. Esta le proporcionaba vitalidad, como cuando se fue a trabajar al Instituto Nacional Indigenista, en donde realizó historias con títeres que servían simultáneamente como entretenimiento y como mecanismo de educación y de generación de conciencias para las campañas de salud en Chiapas. Fue extraordinaria maestra, según lo refieren sus exalumnos en sus clases de las 4 de la tarde en la Facultad de Filosofía y Letras. Su presencia física era fuertísima. Utilizaba magistralmente la ironía. Escucharla era una delicia, un placer. Lograba despertar conciencias y forjar aficiones. La vocación para la cátedra era tan fuerte que durante su estancia en Israel realizó un esfuerzo deliberado para impartir semanalmente un seminario en la Universidad Hebrea de Jerusalén y mantener ese vínculo. Sobre escribir, se entregó absolutamente a esta vocación. Fue creadora, escritora de diferentes géneros literarios. Desde siempre supo que escribir era su oficio y desde el inicio vio su doble condición, mujer y mexicana, mujer y latinoamericana, mujer y marginada, mujer y escritora. Su rostro reflejaba el arte dramático griego, la mitad risueño y la otra de llanto, y lo reflejó en su producción literaria. Su creación estuvo estrechamente ligada con los sucesos de su vida diaria. Sus novelas son autobiográficas, sus poemas un reflejo del desamor que vivió y de sus sensaciones que caen siempre en el miedo y la angustia de la soledad. Toda la obra de Rosario Castellanos desprende una clara conciencia del problema que significa para ella la doble condición de ser mujer y mexicana. Al respecto, señala Castellanos a Emanuel Carballo en una entrevista publicada en Protagonistas de la Literatura Mexicana. Lo que busco cuando escribo es descubrir cosas. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos de determinada manera? ¿Cómo podemos realizarnos? En el referido libro, el crítico literario revela que para él, Rosario Castellanos fue una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina, no solo por las ideas que expuso en sus textos, sino por la capacidad con que desempeñó las tareas docentes, administrativas e intelectuales. Y profundiza. En una sociedad como la nuestra, organizada en torno a conceptos diseñados por los hombres para su propio beneficio, Rosario Castellanos desterró el lugar común de la inferioridad de las mujeres respecto al hombre. Su inteligencia, coherencia y aptitud para las letras estuvieron por encima de casi todos los miembros de su generación. En ciertos aspectos, se habló de igual a igual con escritores de la talla de Jaime Sabines y Carlos Fuentes. También fue una escritora polifacética que cultivó diversos géneros: poesía, cuento, novela, ensayo, teatro, periodismo y epistolar, todos ellos con éxito. Poesía de Rosario Castellanos. Indudablemente que la poesía de Rosario Castellanos surge de la profundidad de su alma. Esta representó la oportunidad de expresar sentimientos, pensamientos, emociones, y fue el medio que le permitió el conocimiento de sí misma y de los otros. No obstante,
ha sido el género literario de todos los que produjo menos estudiado. La revaloración de su obra poética, desgraciadamente, es póstuma, como una premonición a su producción poética. Rosario Castellanos refirió: de todos los pueblos y todas las épocas se dice que dan a los poetas muertos el reconocimiento negado a los poetas vivos. Castellanos pensaba de la poesía: entre los géneros literarios, el que más se aproxima a la filosofía es la poesía. Sin embargo, la diferencia radica en el lenguaje. Si la filosofía tiene su principio de identidad, la poesía también lo tiene, es la metáfora. Para mí, la poesía es un ejercicio de ascetismo, un intento de llegar a la raíz de los objetos, intento que, por otros caminos, es la preocupación de la filosofía. Las palabras poéticas constituyen el único modo de alcanzar lo permanente en este mundo. Por estos años, y después de una fuerte crisis religiosa, dejó de creer en la otra vida. A decir de Octavio Paz, la poesía de Rosario Castellanos posee un tono revelador que contribuye a dar una visión dramática de la existencia, capaz de revelar y revalorar el mundo, plena de pasión y sentimiento. El mundo de referencia personales se ensancha para abarcar la furia y las penas de los demás. En 1972, el Fondo de Cultura Económica reunió en un solo volumen titulado Poesía, ¿no eres tú?, toda la producción poética de Rosario Castellanos. Lo componen 13 poemarios y traducciones. En su producción literaria, Rosario Castellanos trata la desigualdad de las mujeres sustentada en la larga tradición cultural de sometimiento. Bajo esta perspectiva, se introdujo en el arduo camino de la desmitificación de la mujer. Mostró no el lado amable de la maternidad, de la abnegación, del sometimiento, de la ignorancia, de la pobreza, del engaño, sino la cosificación de la mujer, la marginación, la injusticia, la no dignidad, que desde luego Castellanos extrae de su propia experiencia. Al respecto, mencionó: escribía para que las mujeres viéramos reflejadas nuestras posibilidades de vida, para que estuviéramos conscientes de que podíamos intentar otros caminos, que no fuera la soltería ominosa, ni un matrimonio apresurado, ni una soledad mortal. Las temáticas recurrentes en su poesía son la soledad, el amor, el desamor, el destino y la muerte. Más de 20 de sus poemas giran en torno a esta última. Un ejemplo es Encargo. Cuando yo muera, dadme la muerte que me falta y no me recordéis. No repitáis mi nombre hasta que el aire sea transparente otra vez. No erijáis monumentos, que el espacio que tú ves entero lo devuelvo a su dueño y señor, para que advenga el otro, el esperado, y resplandezca el signo del favor. De su poemario Materia Memorable, dedicado a quien corresponda, se ocupa de las penas y alegrías de la gente y de ella misma. El poema Canción refleja su soledad de niña. Canción. Tal vez cuando nací, alguien puso en mi cuna una rama de mirto y se secó. Tal vez eso fue lo que tuve en la vida de amor. Porque después, oh rostro traicionado por la memoria, nudo, deshecho en el adiós,
Nada sino el silencio de aquella nervadura me exprimió el corazón. Las vivencias de Rosario Castellanos es una constante en su poesía y es fácilmente reconocible. La primera estrofa del poema es estrujante. Expresa la soledad y el desamor que vivió la escritora desde niña, debido a su condición de mujer dentro de una familia patriarcal y de haber tenido un hermano que al morir siguió siendo el preferido de sus padres. En la segunda estrofa, las circunstancias que vuelven a ser adversas, la memoria la traiciona, una unión deshecha por un adiós. Después, solo la moldura de aquel amor que le dejó con el corazón muerto. Del mismo poemario sobresale el poema La promesa, donde podemos encontrar tres temáticas señaladas con anterioridad y desde luego descubrir que está escribiendo sobre sus vivencias personales. La promesa. Te lo voy a decir todo cuando muramos. Tú lo voy a contar, palabra por palabra, al oído, llorando. No será mi destino el del viento que llega solo y desmemoriado. Esta promesa está llena de dolor, disgusto y resentimiento, originada por el ser amado. Tiene la seguridad que la muerte la liberará de las ataduras que la obligan a callar, pero no llegará al encuentro con el ser amado sin memoria y tendrá la oportunidad y sobre todo el ímpetu para incriminarlo por su conducta actual. Otro poema conmovedor del poemario Materia Memorable, también llamado Canción. Canción. Yo conocí una paloma con las dos alas cortadas. Andaba torpe, sin cielo, en la tierra, desterrada. La tenía en mi regazo y no supe darle nada, ni amor, ni piedad, ni el nudo que pudiera estrangularla. En la primera estrofa podemos inferir que un hombre refiere que conoció a una mujer y que ésta sufría por su desamor. Estaba destruida, desolada, sin un motivo en la vida. En la segunda estrofa dice haberla tenido y no supo darle absolutamente nada, ni amor, ni piedad, ni el motivo para suicidarse. Del poemario En la tierra de en medio describimos el poema Desamor, síntesis de la vida amorosa de Rosario Castellanos. Desamor. Me vio como se mira a través de un cristal o del aire o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca, ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia sin identificar y es arrojado a la fosa común. Poema desgarrador, lleno de la realidad amorosa de Rosario Castellanos. Ella profundamente enamorada, él sin ningún compromiso hacia ella, mostrándole desamor que es finalmente una forma de muerte, como lo afirma la poetisa en su poema Lo cotidiano. Es quizá ante esta circunstancia de la vida donde las palabras de Emily Dickinson cobran sentido. Morir no hiere tanto, nos hiere más vivir. Rosario Castellanos se enamoró obsesionadamente de Ricardo Guerra. Él no le correspondió de la misma manera, pero ella no se dio por vencida. Le escribió 73 cartas que son testimonios de ese gran amor. Se casaron en 1958, pero las continuas infidelidades de Guerra la sumían en fuertes depresiones. Castellanos lo justificaba por su conducta hacia ella, culpándose por ser fea, por tener un cuerpo poco atractivo o por sus continuos celos.
Su tragedia personal la llevó a intentar quitarse la vida y a una estancia en el hospital psiquiátrico. Del poemario Lívida luz del poema Jornada de la soltera, habla del entorno negativo que sufre la mujer que no ha logrado atraer a un hombre para casarse y de cómo todo en su contorno la cuestiona, la culpa y nada le está permitido hacer, solo esperar, esperar, esperar. Jornada de la soltera. La soltera se afana en quehacer de ceniza, en labores sin mérito y sin fruto. Y a la hora en que los deudos se congregan alrededor del fuego del relato, se escucha el alarido de una mujer que grita en un páramo inmenso, en el que cada peña, cada tronco carcomido de incendios, cada rama retorcida es juez o es un testigo sin misericordia. El poema presenta las imágenes que el patriarcado ha modelado para las mujeres que se desvían del camino recto, como las solteronas. Es parte de las falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer. Dichas imágenes son abordadas por Rosario Castellano como estereotipos, como figuras que determinan culturalmente a la mujer y restringen su libertad de elegirse a sí mismas. Como podemos observar en el poema La espera, para ser elegida por un hombre conlleva el miedo a quedarse, expresión popular que se refiere a las mujeres que no se casan. En este poema, la poeta se refiere mordazmente a la pasividad como condición cultural femenina y a la figura de la solterona. La soltera es la imagen de la mujer encerrada en sí misma, estéril e incompleta, que solo puede aspirar a la absoluta intrascendencia. Apuntes para una declaración de fe y trayectoria de polvo. Escritos en 1948, a los 23 años. Son poemarios grandilocuentes que intentan abarcar muchos momentos de la historia de la humanidad, por lo cual la poeta utiliza símbolos entre las que se encuentran la serpiente y el viento, de las que muchas veces hace parodia, cuya presencia la encontramos en diferentes mitologías. Apuntes para una declaración de fe. La serpiente debía tener manos para frotarlas una contra otra, como un burgués rechoncho y satisfecho, tal vez para lavárselas lo mismo que Pilatos, o bien para aplaudir o simplemente para tener bastón y puro y sombrero de paja como un dandy. La serpiente debía tener manos para decirle, estamos en tus manos. En esta poesía podemos percibir la semejanza con otros textos, con la presencia de la serpiente, pero también su diferencia, que en este caso es el cambio de contexto. Del poemario En la tierra de en medio, la poesía titulada Poesía, ¿no eres tú?, título similar al libro que contiene toda su poesía. En este poema se hace referencia a la intención de ser la portavoz del otro, del que padece, pero no tiene la posibilidad de expresarse. Poesía, no eres tú, porque si tú existieras, tendrías que existir yo también, y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio, entre opuestos, testigo,
nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. En esta poesía se observa el proceso de toma de conciencia de la poeta, que abandona su hermetismo para proclamar el diálogo entre la pareja como signo del ser y existir. La pareja armoniza a través de un hijo como soporte, equilibrio, abierto al diálogo y dispuesto a escuchar, dispuesto a convivir. En su poemario Lívida Luz, la propia autora dice: en ella llegué propiamente a la frialdad, a pesar de que escribí los poemas en estado de fiebre. En ellos reflexiono sobre el mundo, ya no como objeto de contemplación estética, sino como lugar de lucha en el que uno está comprometido. Ahí se reflejan las experiencias que tuve en Chiapas, en mi trabajo para el Instituto Indigenista. En esos lugares la lucha ha llegado a extremos desgarradores, de brutalidad. Allí también figuran mis experiencias en ciertos ambientes de la Ciudad de México. Asimismo, aparecen lecturas sobre los temas sociales y políticos que por entonces comenzaron a interesarme de manera muy particular. Posteriormente, se ubica en la abstracción, en donde los poemas destilan intelectualidad, como en De la vigilia estéril y el rescate del mundo. La autora retorna a lo concreto. A propósito de estos poemarios dijo: volví a una especie de religiosidad ya no católica, a una vivencia religiosa del mundo, a sentirme ligada a las cosas desde un punto de vista emotivo y a considerarlas como objetos de contemplación estética. Me producía raptos de verdadero júbilo transformar en poemas lo que estaba junto a mí. Durante su estancia en España, lee asiduamente a Santa Teresa y San Agustín y se entusiasma con el misticismo. Confiesa: Dios, lo he perdido y no lo encuentro, ni en la oración, ni en la blasfemia, ni en el ascetismo, ni en la sensualidad. Dentro de una larga carta que le escribió a Ricardo Guerra, a quien llamaba mi querido niño Guerra, le contó su desaliento religioso. El tercer poemario, De la vigilia estéril, revela la búsqueda que la poetisa está realizando a través de la filosofía. El poema La despedida refiere la dificultad que experimenta en ese momento para escribir poesía. La despedida. Déjame hablar, mordaza, una palabra para decir adiós a lo que amo. Huye la tierra, vuelva como un pájaro. Su fuga traza estelas redondas en el aire, frescas huellas de aroma y señales de trino. Todo viaja en el viento, arrebatado. Hay quien fuera un pañuelo, solo un pañuelo blanco. El poema expresa la capacidad de mirar el mundo desde fuera y percibir sus aromas y escuchar sus sentidos armoniosos. Sin embargo, todo le escapa y nada puede aprender nada. Tampoco puede dejarse llevar por el viento, volando como un pañuelo blanco. Del poemario En la Tierra del Medio aparece este poema maravilloso que describe a la poeta y a la persona con un toque de realidad que no muchos logran en la poesía. En el autorretrato se puede apreciar la posición que Castellanos tiene
en presencia de situaciones concretas de la vida diaria, específicamente las vicisitudes que enfrenta como mujer, madre, profesionista y persona. Yo soy una señora, tratamiento arduo de conseguir, en mi caso, y más útil para alternar con los demás que un título extendido a mi nombre con cualquier academia. Así, pues, luzco mi trofeo y repito, yo soy una señora gorda o flaca, según las posiciones de los astros, los ciclos glandulares y otros fenómenos que no comprendo. Rubia, si elijo una peluca rubia, o morena, según la alternativa. En realidad, mi pelo encanece. Soy más o menos fea. Eso depende mucho de la mano que aplica el maquillaje. Mi apariencia ha cambiado a lo largo del tiempo, aunque no tanto, que cambia la apariencia del genio. Soy mediocre, lo cual por una parte me exime de enemigos y por la otra me da la devoción de algún admirador y la amistad de esos hombres que hablan por teléfono y envían largas cartas de felicitaciones, que beben lentamente whisky sobre las rocas y charlan de política y de literatura. Amiga, a veces, raras veces y en muchas pequeñas dosis. En general, rehuyo los espejos. Me dirán lo de siempre, que me he visto muy mal y que hago el ridículo cuando pretendo coquetear con alguien. Soy madre de Gabriel. Ya usted sabe, ese niño que un día se erigirá en juez inapelable y que acaso, además, ejerza de verdugo. Mientras tanto, lo amo. Escribo este poema y otros. Hablo desde una cátedra. Colaboro en una revista de mi especialidad y un día a la semana publico en un periódico. Vivo enfrente del bosque, pero casi nunca vuelvo los ojos para mirarlo y nunca atravieso la calle que me separa de él y paseo y respiro y acaricio la corteza rugosa de los árboles. Sé que es obligatorio escuchar música, pero la eludo con frecuencia. Sé que es bueno ver pintura, pero no voy jamás a las exposiciones, ni al estreno teatral, ni al cine club. Prefiero estar aquí, como ahora, leyendo y si apago la luz pensando un rato en musarañas y otros menesteres. Sufro más bien por hábito, por herencia, por no diferenciarme más de mis congéneres que por causas concretas. Sería feliz si yo supiera cómo, es decir, si me hubieran enseñado los gestos, los parlamentos, las decoraciones. En cambio, me enseñaron a llorar, pero el llanto es en mí un mecanismo descompuesto y no lloro en la cámara mortuoria, ni en las ocasiones sublimes, ni frente a la catástrofe. Lloro cuando se quema el arroz o cuando pierdo el último recibo del impuesto predial. En esta poesía, Castellanos utiliza un tono irónico para describir lo que en esa época se necesitaba para ser llamada señora por la sociedad. Yo soy una señora, nos dice Rosario Castellanos, aspecto difícil de conseguir, pero es más útil que un título para relacionarse con los demás. La imagen que evoca es una sátira de la mujer casada y sus creencias respecto al estatus social adquirido con el matrimonio. La importancia del matrimonio en el sistema patriarcal no solo proporciona a la mujer un hombre
y un estatus ante la sociedad, sino porque es la puerta de entrada a la maternidad, situación que tradicionalmente se conoce como su realización. A continuación, una señora gorda o flaca, según su función glandular y la posición de los astros. Puede ser rubia o morena, de acuerdo a la peluca que use. Más o menos fea, de acuerdo a las habilidades del maquillista. Enumera los aspectos superfluos y superficiales a los que la sociedad proporciona mucho valor. Sin embargo, denota la terrible realidad. ¿Verdad que habrá de envejecer, pues su pelo encanece? Aparece el sentimiento de inferioridad que Rosario Castellanos aprendió en el seno familiar, una familia patriarcal y una sociedad organizada en torno a concepciones diseñadas por los hombres para su propio beneficio. No obstante, Rosario excluyó el lugar común de la inferioridad de la mujer respecto al hombre. Su talento para las letras estuvo por encima de casi todos los miembros de su generación. Nos referimos que se viste muy mal, que el coquetear se ve ridícula y que podemos observar el rigor con que se describe sobre el indiscutible amor maternal también se pronuncia. Castellanos poco a poco nos va expresando que está triste, que tiene el alma llena de soledad, que sufre por herencia, que sería feliz si supiera cómo lograrlo, y sus palabras repican lapidariamente. Es la escritura el medio por el cual existe y trasciende. No muestra interés por el bosque que está frente a su casa. No escucha música, no asiste a las exposiciones pictóricas, ni al cine, ni al teatro. Sin embargo, nos comparte su pasión por la lectura y la reflexión. La poesía es el medio que le permite ser en todo momento, a pesar de las convenciones sociales. Por consiguiente, escribe un poema y otro y otro y otro para escapar de las convenciones sociales. En este poema, Rosario Castellanos explora su yo interior, como la mujer que sabe la verdad y se atreve a decirla. Así nos dice que es fea, que la tristeza y soledad la abruman. A través del poema se percibe un sentimiento de dolor enmascarado a ratos con la fina ironía de sus versos directos. A través de sus versos podemos intuir el sufrimiento que le produce un matrimonio que no resultó del todo satisfactorio. En fin, era una señora que en apariencia cumplía con la normalidad establecida socialmente. Por último, permítanme destacar la importancia que han tenido las mujeres escritoras latinoamericanas en la cultura en general y particularmente en la literatura mexicana. Brillantes mujeres escritoras como Rosario Castellanos, entre muchas más, que se han expresado a través de sus obras, fueron mujeres valientes, no valoradas en su momento, con miradas adelantadas a su tiempo. Su producción es única, no solo por sus valores intrínsecos, sino sobre todo porque es una literatura escrita por mujeres en un contexto de represión del ser femenino. Con respecto a las escritoras mexicanas, dice Elena Poniatowska, ser mujer en este país no es fácil. Ser mujer e inteligente lo es aún menos, pero ser mujer inteligente y escritora la segrega a un terreno donde sus aptitudes parecen maldiciones. Muchas gracias. A continuación, tenemos otro momento musical a cargo del cuarteto de cuerdas
Definitivamente es importante destacar que tanto el poema o la poesía más bien, como la música, son lenguajes que nos llegan al corazón. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Enseguida tendremos el mensaje de la maestra Patricia López Abundio, quien nos dirigirá unas palabras. Gracias, buen día a todos. Pues es un honor para mí estar aquí en la develación de la placa, ¿sí? Y hablar un poco acerca de la importancia que tiene justamente el día de hoy
que sabemos que hay muchas mujeres que han venido trabajando en esta actividad, en apoyarnos para que nosotros podamos ahora ser químicas, ingenieras, ¿sí? Porque antes eso era así como muy complicado estudiar carreras que decían que eran de hombres, y la verdad es que ahora las mujeres en la ciencia hemos destacado bastante, ¿sí? Y sobre todo ya los cargos directivos también ya no son solamente de hombres, sino también las mujeres hemos entrado en esas actividades. Es por eso que me complace el estar aquí hoy develando la placa, bueno, en la develación de la placa, y justamente festejando, celebrando este 8 de marzo, que todas las mujeres sabemos que podemos ir avanzando siempre y cuando pues nos los permitan la sociedad. Gracias, buen día. Muchísimas gracias, maestra Patti. A continuación tenemos el mensaje de la maestra Beatriz Almanza, secretaria académica del plantel Azcapotzalco. Bien, pues buenos días, jóvenes, buenos días, profesores. Es para mí muy grato estar aquí en este evento tan importante para nuestro plantel Azcapotzalco, y un poco también recordando la historia de lo que son las mujeres y su papel. Importante es el actuar de las mujeres a lo largo de muchos eventos históricos. Desde el siglo XIX sabemos que las mujeres son parte de estos movimientos, aunque algunos historiadores pues no les dan el papel tan importante. Pero qué decir del siglo XX, en donde las mujeres ya actualmente han establecido su lucha con mucho más constancia. Por esa razón, entonces, el papel de las mujeres en este evento es muy importante, y de ahí que nuestra biblioteca tenga un nombre tan importante de una mujer que se ha distinguido en la literatura. Para mí es muy importante estar con ustedes y muchísimas gracias por este evento. Muchísimas gracias, maestra Betty. Bueno, sin lugar a dudas, Rosario Castellanos ha sido un ícono del feminismo en Latinoamérica, en México y, por supuesto, en nuestra universidad. A continuación, queremos invitar al director Javier Consuelo Hernández a que también nos dirija un mensaje, por favor. Muchas gracias, Magda, maestra Magda. Gracias, maestra Patti López Abundio, por su presencia aquí. Bien vale la pena señalar en representación de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades. Gracias, maestra Beatriz Almanza, secretaria académica del plantel, que sin duda ha hecho una labor muy importante de sensibilización de la planta académica para reconocer fundamentalmente la labor de todas las maestras, de todas las trabajadoras, de las alumnas, en pro de una igualdad de género. El día de hoy nos hemos congregado aquí para conmemorar no solamente el Día Internacional de la Mujer, creado desde 1976, sino también la conmemoración de una gran mujer que ha hecho una labor fundamental, que hizo una labor fundamental a lo largo de su quizá corta vida, ¿no? De 1925 a 1974, justamente un año antes de celebrarse el Año Internacional de la Mujer, en donde se dio pauta a que muchas mujeres entraran a hablar de la ciencia, de la medicina, de la ingeniería, de todos los espacios que en otro momento quizá no habían sido negados. Sin embargo, la negación no solamente está en una cuestión de normatividad, sino también en una situación de actitudes. Sabemos hoy en día que el movimiento feminista ha cobrado diferentes matices, empezando por esa lucha en la que se unieron junto con grupos de obreros, y entonces se orientó o se consideró que la lucha era en torno a una cuestión meramente laboral. Hoy sabemos, después de varios años también de lucha del feminismo en México durante todo el siglo XX, que no solamente es una cuestión
de derechos laborales. Es una cuestión de igualdad de todas las condiciones que deben prevalecer en todos los seres humanos. Precisamente por eso, el día de hoy hemos decidido colocarle a este recinto universitario el nombre de una destacada académica, una destacada mujer en el ámbito de las letras, tanto en cuento, novela, poesía, ensayo, y que ha puesto el nombre de México muy en alto. Esta mujer es Rosario Castellanos, en cuyas novelas se refleja solamente esta parte de la lucha de los grupos indígenas por una reivindicación de sus valores, de sus costumbres, de sus tradiciones, y por otro lado, en sus relatos y en sus poemas, vemos esta imagen de la mujer, muchas veces en un tono de ironía, reflejando su quehacer en todo el ámbito social y reconociendo que no solamente está destinada a el casamiento o a tener hijos porque así lo consideraban en algún momento por su cuestión biológica. Sabemos que la toma de decisiones de las mujeres hoy en día es muy importante, y para que ellas puedan decidir en todos los sentidos, en el ámbito biológico, en el ámbito psicológico, en el ámbito social, en el ámbito en el que cualquier mujer debe tener un espacio digno, ese es el momento en el que hoy nos enfrentamos de tomar decisiones también como varones, de crear este ambiente de nuevas masculinidades y de reconocer en todo momento que las mujeres también tienen derecho a existir, igual que lo han hecho los varones a lo largo de toda la humanidad. En este sentido, la biblioteca hoy, a partir de hoy, llevará por nombre Rosario Castellanos, en honor a esa mujer que ha luchado o que luchó incansablemente hasta antes de su muerte, una trágica muerte allá en Tel Aviv, cuando era embajadora de México, y que sin duda causó conmoción y nos hizo mirar con mayor ahínco, con mayor precisión, con mayor empeño, toda la labor que había hecho ella al nombrar lo que generalmente se había ocultado, el derecho de las mujeres a una vida igualitaria. El recinto que hoy vamos a reconocer como Rosario Castellanos es la biblioteca de nuestro plantel, un espacio en donde indudablemente siempre se ha reconocido como un espacio del saber, un espacio donde se cultiva el conocimiento. Y este espacio donde se cultiva el conocimiento no debe estar negado a ninguna mujer. Al contrario, debe hacer honor también a su desempeño, a su trayectoria y a su dedicación por siempre salir adelante. Sabemos que nuestro colegio tiene más alumnas que alumnos. Tiene casi igual de profesores y profesoras, y entonces, bueno, tendremos que luchar porque esa situación siga incrementándose, no solamente en el ámbito de académico, sino también de los diversos puestos de dirección. El día de hoy vamos a develar una placa, pero esta placa también tiene un sentido no solamente de colocar un espacio dedicado a Rosario Castellanos aquí, sino toda la parte simbólica de representación que implica reconocer el espacio del conocimiento para todas las mujeres. Habrá en esta biblioteca un espacio dedicado exclusivamente para la literatura del feminismo, de la literatura de las mujeres en la ciencia, de la literatura de las mujeres en la historia, en donde las alumnas, las profesoras y desde luego toda la comunidad podrá tener acceso a esta información, porque sabemos de antemano que lo fundamental para que una mujer pueda exigir sus derechos es que tenga pleno conocimiento de ello. Y bueno, pues muchísimas gracias, Magda, por estar aquí, maestra Patti López Abundio, maestra Betty Almanza,
Y gracias a todas, a todos y a todes, como hoy se dice en todos los espacios, para reconocer este sentido de igualdad. Y pues vamos a dar paso, creo yo, a la develación. Muchísimas gracias, doctor Javier Consuelo. Sin lugar a dudas, igual que hace casi 50 años, este espacio es un espacio de letras libres y liberadoras. Y sí, efectivamente. A continuación, vamos a develar esta placa. Muchísimas gracias por continuar. Vamos a continuar con un momento musical y enseguida regresamos. Un soldado acaso y regresó, un niño enfermo se curó, y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento y tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá miseria alguna. Aleluya, aleluya. Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar con que acaben con tanta furia. Aleluya. Aleluya.
El otro, poema de Rosario Castellanos. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega, desgarrando la entraña, si cada noche cae, convulsiona, asesinada. Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo a la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre, muere con la mitad más pura de tu muerte. Nostalgia, Rosario Castellanos. Ahora estoy de regreso. Llevé lo que la ola para romperse lleva: sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos una criatura viva, el silencio. Heme aquí suspirando, como el que ama y se acuerda y está lejos. Es así como llegamos al final de esta ceremonia especial. Les agradecemos su presencia y los invitamos a que sigan al pendiente de nuestras actividades y sorpresas que tenemos en puerta para conmemorar estos 50 años de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco. Estamos en las redes sociales, en Facebook y Twitter como CCH Azcapotzalco Oficial e Instagram también como CCH Azcapotzalco Oficial. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Sin más, todo lo que empieza tiene que terminar. Así que les voy a invitar a que terminemos este acto solemne con un Goya. Así que por favor, acompáñenme. ¡México! ¡Pumas! ¡Universidad!